12. Mi primer amigo. La madre de Arthur era inglesa, se llamaba señora Milligan. Era viuda y Arthur era su único hijo, al menos el único vivo, pues, anteriormente, había tenido un hijo mayor que había desaparecido en misteriosas condiciones. A la edad de 6 meses, aquel niño se había perdido o había sido robado, sin que jamás hubiera sido posible hallarle. Bien es cierto que, cuando aquello había sucedido, la señora Milligan no había podido llevar a cabo las gestiones necesarias. Su marido se hallaba moribundo y ella misma estaba gravemente enferma, sin conocimiento y sin saber nada de cuanto ocurría a su alrededor. Cuando volvió a la vida, su marido había muerto y su hijo había desaparecido. La búsqueda fue dirigida por el señor James Milligan, su cuñado. Pero había en ello algo extraño, pues el señor James Milligan tenía intereses opuestos a los de su cuñada. En efecto, si su hermano moría sin hijos, él se convertía en su heredero. Su búsqueda no tuvo éxito. Ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Bélgica, ni en Alemania, ni en Italia fue posible descubrir rastros del niño desaparecido. Sin embargo, el señor James Milligan no heredó a su hermano, pues 7 meses después de la muerte de su marido, la señora Milligan dio a luz un niño, este era el pequeño Arthur. Pero los médicos decían que aquel niño enclenque y enfermizo no podría vivir. Moriría de un instante al otro, y ese día el señor James Milligan se convertiría, por fin, en el heredero de la fortuna de su hermano mayor, pues las leyes de la herencia no son idénticas en todos los países y en Inglaterra permiten, en algunas circunstancias, que herede un hermano a costas de una madre. Las esperanzas del señor James Milligan se veían, por lo tanto, retrasadas por el nacimiento de su sobrino, pero no destruidas. Solo tenía que esperar. Esperó. Pero las predicciones de los médicos no se realizaron. Arthur siguió enfermizo, pero no murió como había sido decidido. Los cuidados de su madre le hicieron vivir. Este es un milagro que, gracias a Dios, se repite con bastante frecuencia. 20 veces se le creyó perdido, 20 veces se salvó. Sucesivamente, a veces incluso al mismo tiempo, había padecido todas las enfermedades que pueden abatirse sobre los niños. En los últimos tiempos se le había declarado una enfermedad terrible que se llama coxalgia y se sitúa en la cadera. Se le habían prescrito aguas sulfurosas y la señora Milligan se había dirigido a los Pirineos. Pero tras haber tomado inútilmente las aguas, se le aconsejó otro tratamiento consistente en mantener al enfermo tendido, sin poner los pies en el suelo. Fue entonces cuando la señora Milligan hizo construir en Burdeos el barco en el que yo me había embarcado. Ella no podía pensar siquiera en dejar a su hijo encerrado en una casa, habría muerto de aburrimiento o de carencia de aire libre. Puesto que Arthur no podía andar, la casa en la que habitara tenía que andar por él. Habían transformado en barco en casa flotante, con habitación, cocina, salón y veranda. En el salón o en la veranda, según el tiempo que hiciera, Arthur permanecía de la mañana a la noche, junto a su madre, y los paisajes desfilaban ante él, sin que ello le costara más esfuerzo que abrir los ojos. Habían salido de Burdeos hacía un mes y, tras remontar el Garona, habían entrado en el canal del Midi. Por este canal debían dirigirse a las lagunas y canales que bordean el Mediterráneo, remontar luego el Ródano y el Saona, pasar de este río al Loira y llegar a Briare, tomar allí el canal de su nombre, llegar al Sena y seguir el curso del río hasta Rouen, donde embarcarían en un gran navío para dirigirse a Inglaterra. Naturalmente, no supe el mismo día de mi llegada todos esos detalles acerca de la señora Milligan y Arthur. Los fui conociendo paulatinamente, poco a poco, y si los he agrupado aquí es solo velando por la comprensión de mi relato. El día de mi llegada trabé tan solo conocimiento con la habitación que debía ocupar en el barco, que se llamaba el Cisne. Pese a ser muy pequeña, 2 metros de largo por, aproximadamente, 1 de ancho, aquella habitación era la más encantadora cabina, la más sorprendente que pueda soñar una imaginación infantil. El mobiliario que la guarnecía consistía en una sola cómoda, pero aquella cómoda parecía la inagotable botella de los físicos, que tantas cosas contiene. La tabla superior, en vez de ser fija, era móvil y, cuando se la levantaba, se veía debajo una cama completa, con su colchón, su almohada y mantas. Naturalmente no era muy ancha, sin embargo, bastaba para que pudiera dormirse cómodamente en ella. Bajo la cama había un cajón provisto de todos los útiles necesarios para el arreglo personal.
y bajo este cajón había otro, dividido en varios compartimentos, en los que podían colocarse los vestidos y la ropa interior. Ni mesa, ni sillas, al menos en la forma habitual, pero adosada al tabique, junto a la cabecera de la cama, había una plancha que, al bajar, formaba una mesa, y junto a los pies otra que se convertía en una silla. Un pequeño ojo de buey, practicado en la borda y que podía cerrarse con un cristal redondo, iluminaba y aireaba aquella habitación. Jamás había visto yo nada tan hermoso ni tan limpio. Todo se hallaba revestido de madera de abeto barnizada y, en el suelo, había un encerado a cuadros negros y blancos. Pero no solo era agradable a los ojos. Cuando, tras desnudarme, me acosté en la cama, experimenté una sensación de bienestar nueva para mí. Era la primera vez que unas sábanas acariciaban mi piel en vez de arañarla. En casa de mamá Barberín dormía en sábanas de tela de cáñamo, rígidas y rugosas. Con Vitalis dormíamos, frecuentemente, sin sábanas sobre la paja o el heno y cuando, en los albergues, nos las proporcionaban, casi siempre hubiera sido mejor una buena cama de paja. Qué finas eran aquellas en las que me envolvía ahora. Qué suaves eran y qué bien olían. Y qué diferencia entre el muelle colchón y las agujas de pino sobre las que había dormido la víspera. El silencio de la noche no era ya inquietante, las sombras no estaban ya pobladas y las estrellas que veía por el ojo de buey solo pronunciaban palabras de aliento y esperanza. Por muy cómodo que me sintiera en aquel colchón, me levanté al alba, pues estaba inquieto por saber cómo habían pasado la noche mis comediantes. Les encontré a todos en el lugar donde les había instalado la noche anterior y durmiendo como si aquel barco fuese su habitación desde hacía muchos meses. Cuando me aproximé, los perros despertaron y vinieron alegremente a solicitar su caricia matinal. Solo Corazón Hermoso, aunque con los ojos entreabiertos, no se movió sino que comenzó a roncar como un trombón. No se precisaba un excesivo esfuerzo para comprender lo que aquello significaba. El señor Corazón Hermoso, que era la susceptibilidad personificada, se enfadaba con suma facilidad y, una vez enfadado, ponía mala cara durante mucho tiempo. En las presentes circunstancias, estaba apesadumbrado porque yo no le había llevado a mi habitación, y me testimoniaba su descontento simulando aquel sueño. Yo no podía explicarle las razones que me habían obligado, a mi pesar, a dejarle sobre el puente y, como que creía estar, al menos en apariencia, en deuda con él, le tomé en mis brazos para testimoniarle mi sentimiento con algunas caricias. Al comienzo siguió poniendo mala cara, pero pronto, con su humor cambiante, pensó en otra cosa y, con su pantomima, me explicó que si yo le acompañaba a pasear por tierra, tal vez me perdonase. El marinero al que había visto el día anterior ocupándose del gobernalle, estaba ya levantado y limpiaba el puente. Accedió de buen grado a poner la plancha y pude así descender, con mi compañía, a la pradera. Jugando con los perros y Corazón Hermoso, corriendo, saltando fosos, trepando a los árboles, el tiempo pasó pronto. Cuando regresamos, los caballos habían sido enganchados al barco y estaban atados a un álamo que crecía junto al camino que servía para el arrastre. Solo aguardaban un latigazo para ponerse en marcha. Embarqué deprisa. Algunos minutos después la amarra que sujetaba el barco a la orilla fue largada, el marinero tomó el gobernalle, el hombre encargado de alar montó en su caballo, la polea por la que pasaba el remolque rechinó. Nos pusimos en marcha. Qué placentero es viajar en barco. Los caballos trotaban por el camino de arrastre y, sin que notáramos movimiento alguno, nos deslizábamos ligeros sobre el agua. Las dos riberas boscosas huían hacia atrás y no oíamos más ruido que el de los remolinos contra el casco, cuyo chapoteo se mezclaba con el tintineo de los cascabeles que los caballos llevaban al cuello. Avanzábamos y, asomado a la borda, yo miraba los álamos que, con las raíces en la hierba fresca, se levantaban orgullosamente, agitando al aire tranquilo de la mañana sus conmovidos follajes. Su larga hilera siguiendo la orilla formaba una espesa cortina verde que detenía los oblicuos rayos del sol y solo permitía que llegara a nosotros una suave claridad tamizada por las ramas. A veces el agua parecía negra, como si recubriera insondables abismos. Otras, por el contrario, se extendían capas transparentes que dejaban ver lustrosos guijarros y aterciopeladas hierbas. Permanecía absorto en mi contemplación, cuando escuché que pronunciaban, tras de mí, mi nombre. Me di la vuelta con rapidez. Era Arthur al que estaban sacando al puente. Su madre estaba junto a él.
¿Ha dormido usted bien? Me preguntó Arthur, mejor que en pleno campo. Me acerqué y respondí buscando las más educadas palabras y dirigiéndome tanto a la madre como el hijo. ¿Y los perros? Dijo. Les llamé al igual que a Corazón Hermoso. Llegaron saludando y Corazón Hermoso haciendo muecas, como cuando presentía que íbamos a dar una representación. Pero aquella mañana no hubo representación. La señora Milligan había instalado a su hijo al abrigo de los rayos del sol y se había colocado a su lado. ¿Quiere llevarse usted al mono y los perros? Me dijo. Tenemos que trabajar. Hice lo que me pedía y me fui con mi compañía a la parte delantera. ¿Qué trabajo podía llevar a cabo aquel pobre enfermo? Vi que su madre le tomaba una lección cuyo texto seguía ella en un libro abierto. Tendido en su tabla, Arthur la recitaba sin hacer un movimiento. O, mejor dicho, intentaba recitarla, pues balbuceaba terriblemente y no decía 3 palabras seguidas. Y, además, se equivocaba con frecuencia. Su madre le reñía con dulzura, pero al mismo tiempo con firmeza. ¿No sabe usted su fábula?, dijo. Me pareció extraño escucharla tratando de usted a su hijo, por aquel entonces yo no sabía que los ingleses no usan el tuteo. Oh, mamá, dijo el niño con voz desolada. Comete más faltas hoy de las que cometía ayer. He intentado aprenderla. Pero no la ha aprendido. No pude. ¿Por qué? No lo sé, porque no pude, estoy enfermo. No está usted enfermo de la cabeza. Y jamás consentiré en que no aprenda usted nada y que, con el pretexto de la enfermedad, crezca en la ignorancia. La señora Milligan me pareció muy severa y, sin embargo, hablaba sin cólera y con voz dulce. ¿Por qué me disgusta usted y no aprende sus lecciones? No puedo, mamá, se lo aseguro, no puedo. Y Arthur rompió a llorar. Pero la señora Milligan no se dejó convencer por sus lágrimas, aunque pareció conmovida e incluso disgustada como había dicho. Me hubiera gustado permitirle jugar, esta mañana, con Remy y los perros, continuó, pero solo jugará usted cuando pueda repetir su fábula sin faltas. Tras estas palabras, entregó el libro a Arthur y dio algunos pasos, como si quisiera entrar en el interior del barco, dejando a su hijo tendido en su tabla. Lloraba con grandes sollozos y, desde mi lugar, escuchaba su voz entrecortada. ¿Cómo podía la señora Milligan ser severa con aquel pobre niño al que parecía amar tan tiernamente? Si no podía aprender sus lecciones, no era culpa suya, era, sin duda, culpa de la enfermedad. Iba, pues, a marcharse sin decirle una palabra de consuelo. Pero no se marchó. En vez de entrar en el barco, regresó junto a su hijo. ¿Quiere usted que intentemos aprenderla los dos?, dijo. Oh, sí, mamá. Hagámoslo juntos. Entonces ella se sentó a su lado y, tomando de nuevo el libro, comenzó a leer suavemente la fábula que se llamaba El lobo y el corderillo. Arthur repetía, tras ella, las palabras y las frases. Cuando hubo leído la fábula 2 o 3 veces, la dama devolvió el libro a Arthur y, diciéndole que ahora la estudiara solo, entró en el barco. Arthur se puso enseguida a leer la fábula y, del lugar en donde yo estaba, vi que sus labios se movían. Era evidente que trabajaba y se aplicaba. Pero esta aplicación no duró mucho. Pronto levantó los ojos de su libro y sus labios se movieron más despacio, luego se detuvieron por completo. Ya no leía ni estudiaba. Sus ojos, que se paseaban de un lado a otro, encontraron los míos. Con la mano le hice un gesto para indicarle que regresara a su lección. Me sonrió con dulzura, como para agradecerme mi aviso, y sus ojos se fijaron de nuevo en el libro. Pero pronto volvieron a levantarse para ir a una y otra orilla del canal. Como no me estaba mirando, me levanté para llamar su atención y le señalé su libro. Recomenzó a leer con aire confuso. Desgraciadamente, 2 minutos más tarde, un martín pescador, rápido como una flecha, atravesó el canal a proa del barco, dejando tras de sí un rayo azulado. Arthur levantó la cabeza para seguirle. Luego, cuando se desvaneció la visión, me miró. Entonces, dirigiéndome la palabra, dijo: No puedo y, sin embargo, quisiera hacerlo. Me aproximé. Y, sin embargo, esta fábula no es tan difícil, le dije. ¿Oh, sí? Al contrario, es muy difícil. Me ha parecido muy fácil. Y me parece que la he aprendido mientras su madre la leía. Me sonrió con aire de duda. ¿Quiere usted que se la recite? No vale la pena, es imposible.
No, no es imposible. ¿Quiere que lo intente? Tome el libro. Tomó de nuevo el libro y yo comencé a recitar. Solo tuvo que corregirme 3 o 4 veces. ¿Cómo, se la sabe usted?, gritó. No muy bien, pero creo que ahora podría recitarla sin faltas. ¿Cómo lo ha hecho usted para aprenderla? He escuchado a su mamá cuando la leía, pero la he escuchado con atención, sin mirar lo que sucedía a nuestro alrededor. Se ruborizó y apartó los ojos. Luego, tras un corto momento de vergüenza, dijo: ya comprendo de qué modo ha escuchado usted e intentaré hacerlo igual. Pero ¿cómo ha conseguido recordar todas esas palabras que se mezclan en mi memoria? ¿Que cómo lo había hecho? No lo sabía con exactitud, pues no había pensado en ello. Sin embargo, intenté explicarle lo que me pedía averiguándolo yo mismo. ¿De qué trata esta fábula?, dije. De un cordero. Comienzo, pues, a pensar en corderos. Pienso luego en lo que hacen. Unos corderos estaban seguros en su redil. Veo los corderos tendidos y durmiendo en su redil, puesto que están seguros, y cuando los he visto ya no los olvido. Bueno, dijo, también yo los veo. Unos corderos estaban seguros en su redil. Los hay blancos y negros. Veo ovejas y corderillos. Veo incluso el redil, está hecho con una valla. Entonces, ¿no los olvidará ya? Oh, no. Por lo general, ¿quién guarda los corderos? Unos perros. Cuando no están guardando las ovejas, porque ya están seguras, ¿qué hacen los perros? No tienen nada que hacer. Entonces pueden dormir. Digamos, pues, los perros dormían. Eso es muy fácil. ¿Verdad que es muy fácil? Ahora, pensemos en otra cosa. ¿Quién guarda, con los perros, las ovejas? Un pastor. Si las ovejas están seguras, el pastor no tiene nada que hacer, ¿en qué puede emplear su tiempo? En tocar la flauta. ¿Lo ve usted? Sí. ¿Dónde está? A la sombra de un gran olmo. ¿Está solo? No, está con algunos pastores vecinos. Entonces, si ve usted las ovejas, el redil, los perros y el pastor, ¿podría repetir ahora, sin faltas, el comienzo de la fábula? Creo que sí. Inténtelo. Al oírme hablar así y explicarle qué fácil podría ser aprender una lección que, al comienzo, parecía difícil, Arthur me miró con emoción y con temor, como si no estuviera convencido de la verdad de lo que le decía. Sin embargo, tras algunos segundos de duda, se decidió. Unos corderos estaban seguros en su redil, los perros dormían y el pastor, a la sombra de un gran olmo, tocaba la flauta con otros pastores vecinos. Entonces, palmoteando, gritó: pero si la sé, no he hecho ninguna falta. ¿Quiere usted aprender así el resto de la fábula? Sí, estoy seguro de que con usted la aprenderé. Ah, qué contenta estará mamá. Y se puso a estudiar el resto de la fábula, del mismo modo que había aprendido la primera parte. En menos de un cuarto de hora la supo perfectamente y estaba repitiéndola sin faltas cuando su madre apareció detrás de nosotros. Al comienzo se enfadó al vernos reunidos, pues creyó que estábamos juntos para jugar, pero Arthur no le dejó decir 2 palabras. La sé, gritó, y él me la ha enseñado. La señora Milligan me miró sorprendida y, seguramente, iba a preguntarme algo cuando Arthur comenzó, sin que ella se lo pidiese, a repetir el lobo y el corderillo. Lo hizo con aire triunfal y alegre, sin balbuceos ni faltas. Mientras, yo miraba a la señora Milligan. Vi que su hermoso rostro se iluminaba con una sonrisa y me pareció que, luego, sus ojos se humedecían. Pero como en aquel instante se inclinó hacia su hijo para besarle con ternura, rodeándole con ambos brazos, no sé si lloraba. Las palabras, decía Arthur, son estúpidas, no significan nada. Pero las cosas se ven y Remy me ha hecho ver al pastor con su flauta. Cuando levantaba los ojos del libro, ya no pensaba en lo que me rodeaba, veía la flauta del pastor y escuchaba la melodía que estaba tocando. ¿Quiere usted que se la cante, mamá? Y cantó en inglés una canción melancólica. Aquella vez la señora Milligan lloraba y cuando se levantó, vi sus lágrimas en las mejillas de su hijo. Entonces se acercó a mí y, tomándome la mano, me la oprimió tan dulcemente que me sentí conmovido. «Es usted un buen muchacho», me dijo. «Si he contado tan extensamente este pequeño incidente, es para que comprendáis el cambio que, a partir de aquel día, sufrió mi posición.
La víspera me habían acogido porque era un domador de animales y podía divertir, con mis perros y mi mono, a un niño enfermo. Pero aquella lección me separó de los perros y del mono, me convertí en un compañero, casi un amigo. Debo decir también, enseguida, algo que solo supe más tarde, que la señora Milligan estaba desolada al ver que su hijo no aprendía o no podía aprender nada. Pese a que estuviera enfermo, quería que trabajara y precisamente porque la enfermedad debía ser larga, quería introducir, desde el comienzo, en su espíritu, los hábitos que le permitieran recuperar el tiempo perdido, el día en que llegara la curación. Hasta entonces no lo había conseguido. Si Arthur no era reacio al trabajo, lo era absolutamente a la atención y a la aplicación. Tomaba sin resistencia el libro que le ponían entre las manos, e incluso abría de buen grado las manos, para cogerlo, pero no abría su espíritu y, mecánicamente, como una máquina, repetía mejor o peor, más bien peor que mejor, las palabras que por fuerza le hacían entrar en la cabeza. Eso producía una gran pesadumbre en su madre, que se desesperaba. Y por ello sintió tan gran satisfacción cuando le escuchó recitar una fábula aprendida conmigo en media hora, mientras ella misma no había podido, en varios días, metérsela en la memoria. Cuando pienso ahora en los días pasados en aquel barco, junto a la señora Milligan y Arthur, me parece que fueron los mejores de mi infancia. Arthur sentía por mí una ardiente amistad y, por mi lado, yo me permitía, sin reflexionar y bajo la influencia de la simpatía, mirarle como a un hermano. No había discusiones entre nosotros, ni la menor señal en él, de la superioridad que su posición le daba y, en mí, ni la más mínima confusión. Ni siquiera tenía conciencia de que algo pudiera confundirme. Eso se debía, sin duda, a mi edad y a mi ignorancia de las cosas de la vida. Pero, con toda seguridad, se debía más todavía a la delicadeza y a la bondad de la señora Milligan, que me hablaba a menudo como si fuera su hijo. Y, además, aquel viaje en barco era para mí una maravilla. Ni un instante de aburrimiento o de fatiga. Nuestras horas estaban llenas de la mañana a la noche. Desde que construyeron los ferrocarriles ya no se visita, ni siquiera se conoce, el canal del Midi y, sin embargo, es una de las curiosidades de Francia. De Villefranche de Lauraguais fuimos a Avignonet, y de Avignonet a las Piedras de Naurouse, donde se levanta el monumento erigido a la gloria de Riquet, el constructor del canal, en el mismo lugar en donde se encuentra la línea trazada entre los ríos que van a desembocar en el océano y los que descienden hacia el Mediterráneo. Atravesamos luego Castelnaudary, la ciudad de los molinos, Carcassonne, la ciudad medieval, y por la esclusa de Fousseranes, tan curiosa con sus 8 pequeñas esclusas sucesivas, habíamos bajado hacia Béziers. Cuando el paisaje era interesante, no recorríamos más que algunas leguas en una jornada, cuando, por el contrario, era monótono, íbamos más deprisa. Era la propia ruta la que decidía nuestro ritmo y nuestra partida. Ninguna de las preocupaciones comunes a los viajeros nos molestaba. No teníamos que hacer largas etapas para llegar a una posada en la que encontrar comida y cama. A la hora en punto, nuestra comida era servida en la veranda. Y, mientras comíamos, seguíamos el móvil espectáculo de ambas orillas. Cuando el sol se ponía, nos deteníamos donde nos sorprendieran las sombras. Y allí permanecíamos hasta que la luz reapareciera. Siempre en casa, en nuestra casa, nos conocíamos las ociosas horas de la noche, tan largas y tristes, a menudo, para los viajeros. Por el contrario, aquellas horas eran con frecuencia muy cortas, y el momento de acostarnos nos sorprendía, casi siempre, cuando nosotros ni siquiera pensábamos en dormir. Detenido el barco, si hacía fresco nos encerrábamos en el salón, y tras haber encendido un pequeño fuego para eliminar la humedad y la niebla, que eran males para el enfermo, traían las lámparas. Se instalaba Arthur ante la mesa. Yo me sentaba junto a él y la señora Milligan nos enseñaba libros de imágenes o de vistas fotográficas. Del mismo modo que el barco en donde nos hallábamos había sido construido para tan especial navegación, también las vistas y los libros se habían elegido para aquel viaje. Cuando nuestros ojos comenzaban a cansarse, ella abría uno de aquellos libros y nos leía los párrafos que podían interesarnos y que nosotros podíamos comprender. O, cerrando libros y álbumes, nos contaba las leyendas, los hechos históricos que se relacionaban con las regiones que acabábamos de atravesar.
Hablaba con los ojos fijos en los de su hijo, y era conmovedor ver el trabajo que se tomaba para expresar sus ideas, empleando solo las palabras que fueran fácilmente comprensibles. En cuanto a mí, cuando la noche era hermosa, tenía también un papel activo. Tomaba entonces mi arpa y, bajando a tierra, iba a una cierta distancia, me colocaba tras un árbol que me ocultaba en su sombra y, allí, cantaba todas las canciones, tocaba todas las melodías que sabía. A Arthur le gustaba escuchar así la música en la tranquilidad de la noche, sin ver a quién la tocaba. A menudo me gritaba, otra vez. Y yo repetía la melodía que acababa de tocar. Era una vida dulce y feliz para un niño que, al dejar la choza de mamá Barberin, había recorrido los caminos reales con el Signor Vitalis. Qué diferencia entre el plato de patatas con sal de mi pobre nodriza y las buenas tartas de fruta, las gelatinas, las cremas, los pasteles de la cocinera de la señora Milligan. Qué contraste entre las largas caminatas por el barro, bajo la lluvia, o con un sol de hierro en pos de mi dueño, y aquel paseo en barco. Pero, para ser justo conmigo mismo, debo decir que yo era más sensible aún a la felicidad moral que hallaba en aquella nueva vida que a los placeres materiales que me proporcionaba. Sí, los pasteles de la señora Milligan eran muy buenos. Sí, era muy agradable no tener ya hambre, calor o frío. Pero cuanto más agradables y buenos para mi corazón eran los sentimientos que experimentaba. Yo había visto romperse o deshacerse por 2 veces los vínculos que me ataban a aquellos a quienes amaba. La primera cuando había sido arrancado a mamá Barberin. La segunda, cuando fui separado de Vitalis. Así pues, yo me había encontrado, por 2 veces, solo en el mundo, sin apoyo, sin ayuda, sin otro amigo que mis animales. Y he aquí que, en mi soledad y mi tristeza, había encontrado a alguien que me testimoniaba ternura y a quien podía amar. Una mujer, una bella dama, dulce, afable y tierna, un niño de mi edad que me trataba como si yo fuera su hermano. Cuántas veces al mirar a Arthur tendido sobre su tabla, pálido y doliente, yo envidiaba su felicidad, yo, que estaba lleno de salud y de fuerza. No era el bienestar que le rodeaba lo que yo envidiaba, no eran sus libros, sus lujosos juguetes, no era su barco, era el amor que su madre le testimoniaba. Qué feliz debía ser al ser amado así, al ser besado 10, 20 veces por día, y al poder besar con todo su corazón a aquella hermosa dama, su madre, cuya mano apenas me atrevía yo a estrechar cuando me la tendía. Y, entonces, me decía tristemente que jamás tendría una madre que me besara y a la que yo pudiera besar. Tal vez un día pudiera ver, de nuevo, a mamá Barberin, y ello sería una gran alegría, pero ya no podría llamarla como antaño. Mamá, puesto que no era mi madre. Solo, siempre estaría solo. Este pensamiento me hacía gustar, con mayor intensidad, el gozo que experimentaba al sentirme tratado con ternura por la señora Milligan y Arthur. No debía mostrarme demasiado exigente en lo referente a mi parte de felicidad en este mundo, y puesto que no tendría nunca madre, ni hermanos, ni familia, debía sentirme feliz de tener amigos. Debía sentirme feliz y, en realidad, lo era plenamente. Sin embargo, por dulce que me parecieran mis nuevas costumbres, pronto me fue preciso interrumpirlas para regresar a las antiguas.